Otra cosa. Estoy muy contento de estar esta noche hoy y compartir con ustedes. Gracias por haber vencido el miedo al clima. No sé si sarcásticamente hoy le puse a mi prédica el clima perfecto. Así que luego ahorita vamos a ver a qué me refería con eso, pero yo sé que Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros el día de hoy. Esta semana, o más o menos hace 2 semanas, estaba preparando o iba a preparar un mensaje para compartir con un grupo de adolescentes. Y yo estaba pensando en cuáles eran los temas que yo escuchaba cuando era joven. ¿Cuáles eran los temas que a mí me llamaban la atención? Los temas que a lo mejor a mí me impactaron de una u otra manera. Y se me veían algunos a la mente. Y yo recordaba de que durante mucho tiempo, no sé si era algo que se daba en todo el país o se daba solamente como en donde yo vivía, pero se hablaba mucho de un tema que decía que nosotros teníamos que ser más como termostatos y no termómetros. ¿Alguien escuchó alguna vez esta frase o este tipo de mensajes que decían tienes que ser más como un termostato y no como un termómetro? Porque un termómetro solamente mide la temperatura del lugar. Y eso se referían a que no deberíamos ser personas que solamente critican, personas que solamente están, esto está bueno, esto está padre, ese canta chido, está padre el ambiente. No deberíamos ser personas que solamente critican, sino personas que cambian el ambiente y personas que cuando algo no está padre, hacen que esté padre. O personas que cuando el clima no está chido, pues lo ponen chido, ¿no? Si está frío lo ponen cálido y si está muy caliente lo ponen fresco. Esa era como la metáfora. Y cuando yo pensaba como en esta idea, sonaba muy padre, sonaba muy motivacional, pero creo que durante el paso del tiempo mi idea de ver este mensaje ha cambiado muchísimo. Ya no pienso de la misma manera como veía yo, como escuché ese mensaje, y incluso yo llegué a predicarlo, pero ya no me siento tan convencido de que eso era verdad. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque aunado a eso, más de intro, sigue tocando. No estoy predicando todavía todo el intro. Aunado a eso daba lugar a que como líderes dijeran, no debes de criticar lo que los líderes hacen, simplemente tienes que obedecer. Y si algo no te gusta, entonces cámbialo. Entonces si tú ves, como diciendo, si tú ves algo malo en los líderes, entonces es que te está enseñando lo que no debes de hacer. Te está enseñando lo que tú tienes que hacer de manera diferente. Y aunado a muchas cosas, se prestaba a mucha manipulación de parte de los líderes para decir, no critiques, simplemente cambia el lugar o cambia las cosas que no te gustan. Pero conforme han pasado los años, yo he entendido de que no soy... Gracias. De que yo no soy quien cambia el ambiente de un lugar. Con los años yo he entendido que yo soy portador de la gloria de Dios, que yo soy templo del Espíritu de Dios, y es el Espíritu de Dios en mí que llega a cambiar el ambiente de un lugar. No es que yo me ponga buena onda, no es que yo sea muy carismático, no es que yo tenga mucho conocimiento, no es siquiera que tenga habilidades para hablar en público o habilidades sociales. Nada de eso puede hacer cambiar el ambiente de un lugar. Y sabes, para mí era una carga impuesta sobre mí de que yo tenía que hacer que las cosas cambiaran en el lugar. Y sabes, eso no trajo libertad a mi vida en ningún sentido, trajo simplemente una carga. Pero cuando tú entiendes que tú eres portador de la gloria y del Espíritu de Dios, es cuando entiendes que realmente el ambiente puede cambiar. Entonces, ayúdame a orar. Yo quería orar con el piano, pero se nos fue. Señor, gracias realmente, porque no dependemos tampoco del piano, dependemos de tu presencia. Era parte de la enseñanza, Señor. Dependemos de tu gloria, dependemos de que tu Espíritu Santo esté el día de hoy con nosotros, Señor. Ayúdanos a que seas tú el que ponga el ambiente y el clima perfecto esta noche para nosotros. Prepara nuestra mente y nuestro corazón el día de hoy. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Una de las preguntas como más comunes que
la gente hace cuando tú vas a pedir trabajo, los que te entrevistan siempre preguntan, ¿cómo te ves en 5 años o cómo te ves en 10 años? Lo hacen, o por lo menos lo que yo he escuchado, he leído, es que lo hacen como con esa intención de evaluar no solamente las habilidades técnicas o el conocimiento que tú tienes, sino que ellos quieren evaluar el carácter. Ellos quieren evaluar si realmente tú tienes planes a futuro, realmente quieren evaluar si tú tienes una visión, quieren evaluar si tú tienes objetivos a largo plazo, a corto plazo, si eres una persona estable o eres una persona que simplemente está de aquí para allá. Ellos están evaluando como parte de tu carácter, tu madurez, si eres una persona egoísta, si solamente estás buscando el trabajo para beneficio propio, o si realmente tú estás pensando en alguien más, estás pensando en la familia, estás pensando, no sé. Ellos están evaluando al preguntarte cómo te ves en 5 o 10 años, tu carácter, en pocas palabras. Entonces, algo de lo que estoy convencido es de que nosotros no podemos controlar cuáles van a ser las circunstancias en las que vamos a estar dentro de 5 o 10 años. Nosotros no podemos estar seguros, no tenemos la seguridad de cuáles van a ser nuestras circunstancias en un futuro, porque no sabemos si vamos a tener buena salud en ese tiempo, no sabemos cómo va a ser nuestra estabilidad económica, no sabemos si va a venir otra pandemia en unos años, no sabemos muchas cosas, no sabemos si el negocio que hoy es rentable el día de mañana, como muchas empresas que quebraron en el pasado, como lo fue Blockbuster y demás, simplemente ya no eran rentables por cómo ha evolucionado la tecnología, etcétera. Las circunstancias van a cambiar, no podemos decidir acerca de eso, pero sí podemos decidir acerca de quiénes vamos a ser dentro de 5 o 10 años. Nosotros sí podemos decidir acerca de quiénes vamos a ser dentro de 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque quienes nosotros vamos a ser en un futuro es el resultado de nuestras decisiones el día de hoy. La persona que tú vas a ser en un futuro no es porque se da por casualidad, no es porque se da simplemente por accidente, es el fruto de las decisiones que tú estás tomando hoy. Yo he escuchado o he platicado con algunos jóvenes adolescentes y ellos dicen, no, yo en 10 años voy a ser ingeniero, pero odian la escuela. Pero no les gusta estudiar. O sea, he visto a jóvenes que terminaron la prepa y jamás han ido ni siquiera a pedir información acerca de dónde pueden estudiar una maestría. Y realmente no les gustan las matemáticas. Entonces, ¿cómo quieren ser ingenieros? No han dado ni un solo paso que muestre interés acerca de que en 5 o 10 años vayan a ser ingenieros. Y mucha gente dice, sí, en 10 años yo voy a ser ingeniero, pero no hacen nada en pro para convertirse en ingeniero. Ahora, cuando me ha tocado platicar con algunas personas así, a veces puede sonar cruel, pero puedes decir con seguridad, en 5 años no vas a ser ingeniero. ¿Por qué? Porque las decisiones que estás tomando hoy no están alineadas al objetivo que tú quieres alcanzar en ese tiempo. Entonces, realmente, cuando tú dices una persona, le está echando ganas al estudio, ya está viendo en qué universidad va a entrar, ya pidió información, ya sabe de costos, ya está buscando un empleo de medio tiempo, tú puedes decir con seguridad, en 4 o 5 años esta persona va a lograr ese objetivo. Nosotros podemos tal vez no controlar cuáles van a ser las circunstancias en un futuro, pero sí podemos determinar quiénes vamos a ser en un futuro. Ahora, no me refiero en el sentido de que nosotros a veces no podemos controlar a lo mejor en qué trabajo vamos a estar en un futuro, no podemos controlar si vamos a estar en una ciudad o vamos a estar en otra. Cuando me refiero a que nosotros determinamos quiénes vamos a ser en un futuro, me refiero más a nuestro carácter. Si vamos a ser personas honestas o no, si vamos a ser personas compasivas o no, si vamos a ser personas responsables, si vamos a ser buenos amigos, si vamos a ser sabios, si vamos a ser generosos, todos estos atributos de carácter, nosotros determinamos quiénes vamos a ser como personas. A eso me refiero, son decisiones que tú tomas. ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿Qué haces con tu dinero? ¿Qué haces
¿Con quién te juntas? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Qué estás viendo en internet? ¿Qué estás viendo en Netflix o en las series o lo que sea? Todas las decisiones que tomas determinan quién vas a ser tú en un futuro. Empieza a tomar buenas decisiones el día de hoy. Empieza a encaminar tu camino hacia donde quieres ser en un futuro. Quiero leerte nada más unos versículos que hablan acerca de esto. Proverbios 4, del 26 al 27 dice: piensa qué camino vas a seguir y plántate firme en todos tus caminos. Apártate del mal y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Dice, piensa. Hay otra versión que dice, planea qué camino vas a seguir. Luego Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Nuestras intenciones no determinan nuestro destino, sino son nuestras decisiones las que lo hacen. No son las buenas intenciones las que van a determinar en dónde vamos a estar en 10 años, sino nuestras decisiones las que lo van a determinar. Ahora, se nos ha hablado mucho acerca del carácter, se nos ha hablado mucho acerca de crecer, se nos ha hablado mucho acerca de tomar buenas decisiones, acerca de empezar a dar pasos de fe, de empezar a entrenar, de empezar a hacer pequeños cambios en nuestra vida. Hoy también quiero mencionarte, si sientes que no puedes, pide ayuda, se vale pedir ayuda, pero sabes, no te des por vencido aún antes de comenzar. Me ha tocado escuchar a muchos que no se inscriben en instituto porque dicen, es que no la voy a hacer, es que hace mucho que fue a la escuela y es que ya no puedo, ¿sabes? Ni siquiera lo has intentado y ya te estás dando por vencido. Entonces no te des por vencido aún antes de hacerlo, aún antes de comenzar. Y si necesitas, pide ayuda, pero hazlo, empieza a determinar y a encaminar tu camino y a planear y a pensar dónde vas a estar en 5 o 10 años. Necesitamos como iglesia tener una visión, cuál va a ser nuestro futuro. Hay alguna frase muy famosa que dicen, ¿cómo me como un elefante? ¿No? Si lo ves, dice, no, es imposible, pero sabes, es un bocado a la vez. Un bocado a la vez, pero bueno, esa era nada más la intro, no voy a hablar acerca de nuestro carácter ni de nuestras decisiones. Al inicio te decía, nosotros no determinamos cuáles van a ser nuestras circunstancias, pero sí determinamos quiénes vamos a ser. Quiero hablarte de esta parte, de la parte donde nosotros no tenemos el control, de esta parte donde nosotros no determinamos cuáles van a ser nuestras circunstancias en un futuro. No podemos predecirlas, no podemos saber exactamente cómo va a ser. Ahora, quiero recordar un poquito, o quiero platicarles un poquito de cómo surgió a lo mejor esta idea de este mensaje, y es que me dijeron que después de tantos años, tú tienes que tomar decisiones importantes, ¿no? A lo mejor todos los que tenemos más de 19 años vamos a entender esto, ¿no? De que llegas a cierta edad donde existen muchos cambios. Ya tus pasatiempos, ya es ir al mercado, tus pasatiempos se convierten en, ya esperas el fin de semana para poder no salir de la casa y pasártela ahí. ¿Sí o no? Todos los que tenemos más de 20 estamos en esa situación. Tu manera de pensar cambia, ya no piensas igual que cuando eras más joven. Aún tu condición física cambia, ¿no? Empiezas a utilizar frases, algunas frases como, está todo bien caro, ¿verdad? Así de, ya... frases de señora. O de, ay, estos niños están bien adelantados, ¿verdad? Así. Pero bueno, las decisiones más importantes cuando llegas a cierta edad es, tienes que decidir si vas a ser del grupo de los que escogen perros y gatos o de los que escogen las plantas, ¿sí o no? Tienes que ser de uno de estos dos grupos. Ahora yo dije, no, pues ya llegué a la edad, ya tengo 20, ya voy a tener que decidir. Yo dije, no, los perros y los gatos requieren de mucha atención. Las plantas, nomás les echas agüita y se ven bonitas, sirven para adornar y demás. Dije, voy a ser del grupo del que le gustan las plantas. Entonces, me regalaron una y ¿qué creen que pasó? ¿Estaban leyendo mis notas?
Se murió. Yo dije, ¿por qué? Compré otra y se murió. Y yo dije, pero pues si le eché agua. Y luego me regalaron otra y me dijeron, esta no le pasa nada. Dice, ni siquiera le tienes que echar tanta agua y cuando te acuerdes, échale. ¿Y qué creen? Se murió. Y luego ni le eché agua y me dijeron, es que la ahogaste. O sea, no entiendo. Pero bueno, resulta que a veces no es suficiente simplemente con echarle agua a las plantas. Y empecé a ver que tienes que checar la tierra, tienes que checar fertilizantes. Mira, aquí tengo un amigo que sabe mucho de eso. Él me enseñó mucho de lo que sé hoy. Gracias, Eduardo. Tienes que ver la humedad, tienes que ver qué tanto soledad, tienes que ver la temperatura, la luz, la temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, cuando ya sabes de una planta, ahora tienes que investigar de otra planta porque no son iguales, no funcionan igual. Y yo dije, ya estaba a punto de irme al grupo de los perros, pero no. Requiere de muchas cosas. Ahora, muchas veces nosotros con Dios somos como esa planta, donde Dios nos va a poner en el lugar y en las condiciones perfectas para que nosotros podamos crecer. Nosotros muchas veces queremos decidir cuál es el clima perfecto para nosotros, queremos decidir cuál es el ambiente perfecto para nosotros, pero el único que sabe cómo podemos crecer es Dios. El único que sabe en qué condiciones y circunstancias necesitamos atravesar es Dios. Él es el que va a tener el control acerca de cuáles son las condiciones correctas para que nosotros crezcamos y para que nosotros podamos conocerle, para que Él se revele a nosotros. Y es por eso que titulé este mensaje El clima perfecto. Hace una semana exactamente el pastor hablaba acerca de buscar la presencia de Dios, acerca del que el mejor lugar es en la presencia de Dios. Y mucho de lo que yo rescaté es de priorizar nuestro tiempo con Dios, acerca de poner a Dios en primer lugar, de que podamos pasar tiempo con Él. Pero sabes, muchas veces nosotros nos quedamos con esta idea romantizada acerca de que el tiempo con Dios y estar en la presencia de Dios es simplemente cuando cantamos o cuando venimos a la iglesia los miércoles y los domingos. Simplemente cuando hay un sentimiento de por medio, pensamos que ese es el tiempo en la presencia de Dios. Pero vamos a ver muchos ejemplos en la Biblia donde estar en la presencia de Dios no siempre significa el estar en las mejores condiciones, no siempre significa tener prosperidad, no siempre significa que tu familia está bien, no siempre significa que tu salud está bien. Pasar tiempos en la presencia de Dios va mucho más que eso. ¿Sabes? La verdad es que Dios está más interesado en sacarnos de nuestra zona de confort para ponernos en el clima que necesitamos, y Satanás está más interesado en mantenerte en tu zona de confort. Por lo menos el Dios que yo he conocido siempre ha tratado de sacarme de mi zona de confort, aun cuando yo me aferro, porque sabe que es en ese lugar donde Él me ha puesto, donde yo voy a crecer y donde yo puedo conocer a Dios. Quiero que leamos Mateo 14, versículos del 23 al 33. Y sabes, el clima perfecto tiene que ver más con aquella persona que camina con nosotros que con las circunstancias que nos rodean. El clima perfecto tiene que ver más con Dios, que es el que camina con nosotros, que con las circunstancias que nos rodea. ¿Por qué? Porque su presencia está en todos lados. La Biblia dice que Dios es omnipresente, Él está en todos lados. Y luego vemos en el Nuevo Testamento cómo ahora el Espíritu de Dios vive en nosotros. Así que el clima perfecto y el ambiente perfecto no se trata de las circunstancias que nos rodean, que nosotros no controlamos, se trata de aquel que camina con nosotros, que es Dios, que vive en nosotros. Y vamos a leer esta historia, es la historia donde Pedro camina sobre el agua, dice Mateo 14, versículo 23. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Dice, y al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario.
Dice, y en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó a la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse, y entonces gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice, y cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Un segundo nomás para tomar agua. Ok. Si me pueden poner una imagen ahí del mar de Galilea. Realmente el mar de Galilea no es un mar. Realmente el mar de Galilea es un lago. Los que ya estuvieron en el instituto, hemos hablado mucho acerca de prácticamente todo el ministerio de Jesús fue alrededor de este lago. Toda la zona norte de Israel. Ahí fue donde se desarrolló la mayor parte del ministerio de Jesús. Ahora, esta toma de la imagen está desde el lado de Capernaum, y Jesús en esta historia que acabamos de leer venía del otro lado hacia Capernaum. Hay una historia en Mateo que habla de que como es un lago, está en la parte baja, todo alrededor, todos los asentamientos alrededor pueden ver prácticamente del otro lado del lago. Entonces hay una historia donde ellos ven que Jesús se sube a un barco y cruza al otro lado, y la gente, sabiendo a dónde se dirige, lo alcanzaron rodeando el lago. O sea, por tierra lo alcanzaron, y una multitud esperaba a que Jesús bajara del barco. ¿Okay? En esta historia él viene de regreso, y Jesús estaba probablemente en alguna de las montañas que estamos viendo allá al final. Desde esa parte, Jesús orando, él podía ver cómo estaba el clima. Él podía ver lo que estaba pasando en el lago. Él podía ver que los discípulos estaban batallando con una tormenta. Él podía ver que los discípulos estaban con miedo. Tal vez pasaron minutos, tal vez, que ellos sintieron que eran como horas en las que estaban batallando en contra de la tormenta, y donde probablemente muchos de ellos pensaron que se iban a morir en ese momento. Jesús, orando en la montaña, pudo haber detenido esa tormenta desde que los vio batallar. Pero sabes, él no detuvo la tormenta. ¿Por qué? Porque era el clima perfecto para que los discípulos crecieran en su fe. El enfrentar la tormenta en ese momento era el clima perfecto para que los discípulos crecieran en su fe. Vemos que dicen, Jesús fue caminando y que ellos estaban aterrados. Y que luego Pedro le dice, si eres tú, haz que yo camine. Sabes, muchas veces nosotros tenemos miedo a veces de ver a Jesús. Nosotros a veces tenemos miedo cuando estamos en la tormenta, decimos, Jesús, no queremos buscar más a Dios porque sabemos que tal vez va a haber más problemas. Pero en esta historia vemos que cuando invitan a Jesús a la barca, entonces la tormenta se termina. Y luego dice, cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiera detenido la tormenta aún antes de acercarse a ellos, aún antes de que ellos tuvieran a lo mejor miedo? Tal vez ellos no hubieran podido ver a Jesús como el verdadero Hijo de Dios, que aún la naturaleza se sometía a su autoridad. ¿Sabes? Es ese momento donde, o ese es el clima perfecto donde muchos hemos sido puestos para crecer, pero no solamente para crecer, sino para conocer a Dios y para reconocer que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Fue en el momento de escasez, en el momento de dolor, en el momento de pérdida, que Job reconoció y dijo, antes había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Fue en el momento en que Pablo, estando en la cárcel, escribió cartas de ánimo a las iglesias. Fue en el momento en que estaba en el sufrimiento, donde tal vez había sido golpeado, donde había sufrido,
cuando él escribió las mejores cartas de ánimo para los hermanos que estaban en otra iglesia. ¿Sabes? Las circunstancias en las que tú estás son la tormenta perfecta para que tú conozcas a Dios y puedas mostrar a Dios a otros. El clima perfecto no se trata de que tú te sientas bien o cómodo. El clima perfecto es donde Dios te quiere enseñar algo. Tú no controlas las circunstancias. Dios es el que te ha puesto donde tú estás para enseñarte quién es Él. Ahora, nosotros como cristianos no hemos sido llamados a estar en esa silla recibiendo solamente conocimiento desde esta plataforma. El reino de Dios, cuando tú te pones a estudiar la Biblia y te das cuenta acerca de qué se trata, el reino de Dios te habla a la acción, te habla a la práctica. Muchas veces te vas a tener que enfrentar a la tormenta y atreverte como lo hizo Pedro a caminar sobre el agua, tal vez a caminar sobre lo imposible. ¿Sabes? No somos llamados a simplemente venir y escuchar y llenarnos de conocimiento, sino ponerlo en acción, a vivir el amor entre los hermanos, a vivir en el servicio, a vivir en la fe. Santiago dice, porque una fe sin obras es una fe muerta, es una fe que no vale. ¿Sabes? En el tiempo de Jesús, los religiosos intentaron imponer, digamos, su propio, ¿cómo se puede decir?, pensamiento acerca de cómo deberían de funcionar las cosas, cómo debería ser este clima perfecto. Para mí era como un clima tóxico ahí, una relación tóxica, porque impusieron cargas sobre la gente que ni ellos mismos podían llevar. Y ellos se basaban en el cumplimiento de la ley, pensando que la ley los justificaba. Pero realmente la ley tenía una función totalmente diferente a como ellos lo vieron. ¿Por qué? Porque la ley simplemente les decía en lo que ellos estaban mal. La ley podía venir a traer conciencia a ellos acerca de lo que estaban haciendo, era pecado. La función de la ley era una función específica, pero la ley no podía arreglar el corazón de las personas. La ley tenía una función como cuando tenemos una cinta métrica. Cuando tenemos una cinta métrica tú puedes decir, pues yo mido 1.70, ¿no? Y si te mides todos los días, no vas a crecer nada más porque te estás midiendo. ¿Me explico? La ley hacía esa función, venía y te decía, ok, tú mides 1.70, tú estás bien en esto, estás mal en esto. Pero la ley no te puede hacer crecer. ¿Qué te puede hacer crecer? El que te nutras, el que duermas bien, el que hagas ejercicio, el que tengas buena genética, porque no, hay quienes, aunque hagamos todo esto, no podemos. Venimos de, nuestros padres son más chaparritos, ¿sí? Es como decir, cuando tú tienes un accidente, lo más común es que te tomen rayos X, ¿no? Entonces, ¿qué hace la máquina de rayos X? Viene y te dice, tienes tantos huesos rotos, o no tienes ningún hueso roto, o simplemente tienes una astilla, y en base a eso, este es el tratamiento que tú necesitas. La ley venía siendo como esa máquina de rayos X que te podía decir en qué estás mal, pero la máquina de rayos X no puede hacer que tu hueso solde. La máquina de rayos X no te puede sanar. Necesitas algo más. ¿Sabes? La ley no podía sanar el corazón de la gente. Y la gente quería imponer la ley creyendo que eso los justificaba delante de Dios. Pero tuvo que venir Cristo para que ellos entendieran que el único que puede traer cambio y transformación a sus corazones era Dios y no la ley. Dale un aplauso a Dios fuerte, de verdad. ¿Sabes? La ley no puede arreglar al hombre, Cristo sí puede. Y muchos, lamentablemente, crecimos en ambientes tóxicos. No puedo hablar más de eso porque luego queda grabado y no quiero echar de cabeza a nadie. Pero sabes, ha habido lugares y ha habido momentos dentro de la iglesia cristiana que ha dañado a muchos cristianos, y eso ha repercutido que muchos de nosotros nos sentemos en esa silla simplemente a recibir conocimiento de parte de Dios y a no hacer nada dentro del reino
de Dios. Pero sabes, aquellas personas que se han quedado simplemente a escuchar son como aquellos que han tenido un accidente y quedaron inválidos, pero que después tuvieron un tiempo de recuperación, que tuvieron una operación y que ahora están sanos y que ahora lo único que necesitan es rehabilitación. Pero hay gente que se ha quedado en una silla de ruedas por miedo al dolor de una rehabilitación, aun cuando su cuerpo físico está sano. Necesitamos ser personas que hoy empiezan a tomar esa rehabilitación de parte de Dios. Hay personas que se han quedado en una silla de ruedas porque dicen: es que voy a volver a caminar y voy a volver a tener un accidente. Hay personas que una vez chocaron y jamás en la vida volvieron a manejar, pensando que iban a volver a chocar. Hay personas que han sido dañadas en la iglesia y no han querido volver a servir ni ser parte del reino, como la Biblia dice, por miedo a que vuelvan a ser heridos. Y estás en esa silla de ruedas como un inválido que está sano, pero por miedo al dolor y a la rehabilitación no vuelven a caminar nunca. Hoy quiero decirte: vuelve a confiar, vuelve a amar, vuelve a servir, vuelve a ser vulnerable, vuelve a confiar, vuelve a caminar sobre el agua como Pedro lo hizo. Comienza tomando buenas decisiones. Las circunstancias tú no las controlas, confía en Dios, que Él tiene el control. Deja que Él se encargue de tus circunstancias. Pero sabes, quiero hablarte también de esta parte que a veces confundimos cuando decimos: este es el clima perfecto para mí y esa es la adoración. Y no quiero que me malentiendas, porque soy de las personas que aman la música, que aman la adoración, que aman los tiempos de ministración. Yo creo que he estado en diferentes tiempos, ya más de 12 o 15 años sirviendo en ministerios de alabanza. Pero sabes, a veces confundimos la presencia de Dios con la adoración cuando la usamos simplemente como un escape para lo que nosotros estamos atravesando. Y déjame, trato de explicar todo esto. Muchas veces cuando nosotros estamos, o de manera secular, cuando nosotros pasamos de una relación a otra, cuando nosotros usamos drogas, cuando nosotros usamos el alcohol, es un escape a muchas de las circunstancias que nosotros estamos atravesando. Usamos todo este tipo de cosas como simplemente a modo de escape, y todo lo que aprendimos ahí, todo lo que el mundo nos dice, tú puedes usar esto como para calmar tu dolor, lo traemos a nuestra relación con Dios. Y a veces usamos la adoración simplemente como un escape para lo que nosotros estamos viviendo circunstancialmente. Y nosotros decimos: la mejor parte de ir a la iglesia es el momento de adoración, porque es el momento donde se me olvida por lo que estoy pasando, donde se me quita la ansiedad, donde me siento muy bien. Pero sabes, de eso no se trata la adoración. Ese no es el clima perfecto que Dios quiere para ti, porque desde el momento en que dices yo me siento así, y tú conviertes de la adoración en algo que se trata de ti, deja de ser adoración. La adoración no se trata de ti, la adoración se trata de Él. La adoración se trata de cuando tú quedas cautivado por su presencia, quedas cautivado por su amor, por su bondad, por su gracia, por su carácter, por quién es Él. Cuando existe una verdadera adoración, se trata de Él y no de ti. El clima perfecto no es cuando tú te sientes bien, es donde Él quiere ponerte. El clima perfecto a veces se ha convertido para muchos de nosotros la meta. A veces nosotros queremos estar en las mejores circunstancias, pero sabes, el clima perfecto no es nuestra meta, es la entrada, es el inicio, es una invitación a que Dios se revele a nosotros. El clima, las circunstancias donde Dios te puso, es simplemente la entrada para que Dios se revele a tu vida, para que Él te muestre. Hoy quiero invitarte: deja el control en manos de Dios. Tú no puedes controlar tus circunstancias. Empieza a adorarle realmente y empieza a creer que Él va a hacer cosas buenas sobre tu vida. No está en tus manos. Cierra tus ojos ahí donde estás.
Sabes, yo no sé cuál es tu condición el día de hoy. Yo no sé si Dios te habló de cosas específicas en tu vida. Pero sabes, Dios nos da una oportunidad hoy para crecer. Para en cualquier circunstancia darle gracias por quién es Él. Señor, hoy queremos que nuestra vida, Señor, te conozca como eres realmente. Señor, y si a veces hemos renegado acerca del lugar donde estamos el día de hoy, Señor, que hoy podamos verte caminar hacia nosotros. Hoy queremos invitarte, Señor, a subir a nuestra barca y que con tu poder, con tu gracia y tu compañía, Señor, tú puedas calmar la tormenta en nuestra vida. Señor, yo oro por la vida de cada uno de nosotros, por tu iglesia. Señor, que hoy podamos entender cuál ha sido tu propósito, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, yo oro para aquellos que tú estás llamando, Señor, a salir de esa zona de confort, Señor, en la cual ellos se han aferrado a quedarse. Señor, yo oro, Señor, para que el día de hoy tú vuelvas a levantar paralíticos espirituales, Señor, en este lugar. Señor, yo oro para que tú traigas una sanidad completa en aquellos que han sido heridos, Jesús. Señor, y que hoy necesitan de tu amor y de tu abrazo. Señor, yo oro que aquellas personas que, Señor, tienen talento, Señor, y que han dejado y han escondido su talento, Señor, hoy puedan ser parte del reino de Dios, Señor, el amarse los unos a los otros, el servir el unos a los otros, al tener fe, Señor, generosidad. Señor, vení, es algo nuevo el día de hoy. Señor, esta noche queremos decirte, Jesús, no importa dónde estemos ni las circunstancias, confiamos en ti. Ponemos nuestra confianza en ti. Señor, que aunque todo se vea sombrío, creemos en tu bondad. Señor, que nuestra adoración, Señor, hoy pueda ponerte a ti en primer lugar. Que nuestra adoración, Señor, hoy pueda realmente tratarse de ti, Jesús, y todo lo demás se vaya, porque cuando tú tomas el primer lugar, Señor, nuestra preocupación, nuestra ansiedad, todo aquello, Señor, que nos está cargando, toma un segundo lugar. Señor, ya no es importante para nosotros cuando tú estás, Señor, con nosotros. Señor, porque cuando estamos en esos tiempos de intimidad, Señor, todo lo que nos aqueja pasa al segundo plano. Jesús, tú toma el primer lugar, toma el centro de nuestro corazón, el centro de nuestra mente, Señor, y haznos nuevos el día de hoy. Que hoy podamos realmente vivir, Señor, en un clima de libertad, en un clima donde tu Espíritu Santo viene y cambia las cosas. En un ambiente tóxico, Señor, que quiere traer daño a nuestra vida. Señor, no nos dejes salir como llegamos. Ven y haz algo nuevo el día de hoy en el nombre de Jesús. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Que no adoras con nosotros.